Ok, buenas tardes con todos amigos. Estamos en este primer podcast sobre este tema de Hablemos de Calidad que lo hemos inaugurado justamente y para esto tenemos una invitada de lujo, es Laura Kramer. Ella está como auditor senior desde hace 5 años en Grunenthal Internacional y en la industria farmacéutica durante 20 años, ¿no es cierto, Laura? Así que Correcto. agradecerte por el tiempo, ¿no es cierto? Y pues obviamente que esperemos que esta sea una conversación interesante sobre este tema de la calidad, que desde nuestro punto de vista es fundamental como una estrategia de desarrollo, creo yo, para todo tipo de empresa. Y que de alguna manera en algún momento hay ciertas personas que digamos que trabajan en el tema empresarial que han dicho como que la calidad está pasando como que de moda y que ahora vienen otras líneas. Y yo creo que más bien cada día se refuerza más el concepto de calidad o la idea de calidad como la conocemos. Así que un poquito, Laura, cuéntanos tu experiencia con el tema de calidad, cómo entraste aquí, cómo empezaste tu carrera en la línea de calidad, qué Claro que opinas sí. sobre el tema. Adelante. Bueno, no, primero que nada, gracias, gente, por invitarme y como te decía, de verdad que los felicito por esta iniciativa porque es algo que no, bueno, al menos yo no conozco que exista y me parece muy importante divulgar estos temas y poder compartir ideas, entonces, felicitaciones. Y bueno, Gracias. no, de mi experiencia, bueno, como te comentaba, sí tengo 20, un poco más de 20 años en la industria, siempre en la industria farmacéutica, donde sabes que la calidad es, bueno, más importante tal vez que en otras industrias porque la vida de los pacientes está en juego, entonces es súper importante. Y siempre he estado en áreas de calidad, desde que comencé con estos temas de validaciones, cuando las validaciones apenas estaban comenzando, desarrollar toda esta parte, que es muy importante para poder garantizar que los productos mantengan siempre la calidad, porque no podemos, por supuesto, analizar el 100% de todo lo que se produce, entonces hay que tener procesos validados que nos permitan decir que siempre vamos a tener los mismos resultados. Entonces, bueno, empecé con este tema de validación, y mis inicios fueron en Venezuela. Luego, después, bueno, pasé a otra farmacéutica más grande bueno, también es transnacional, que era el grupo Teva, que Ujú. es un grupo de Israel. Bueno, estuve ahí como 12 años y luego ya me vine para acá, para Ecuador, y estoy desde que llegué en Grunenthal, que bueno, como sabes, también es una farmacéutica, bueno, es pequeña realmente, pero tiene presencia en muchos países y es muy importante, sobre todo en el área del dolor. Y bueno, en esta parte también siempre he estado en calidad, en la parte de aseguramiento de calidad más que todo, pero recientemente, hace 2 años y medio, me pasé específicamente al área de auditorías, donde, bueno, tenemos un departamento global que se encarga de auditar a nuestros proveedores, que, bueno, es súper importante porque obviamente nosotros podemos hacer las cosas muy bien en la planta, pero si nuestros proveedores no nos suministran materiales o servicios de calidad, nuestro producto también se puede ver comprometido. Entonces, esta también es un área muy importante dentro de la calidad. Y entonces siempre he trabajado en esto y es muy interesante porque, como tú dices, sí, muchas veces la parte de operaciones, la parte comercial dice, bueno, pero ¿para qué invierten tanto y además tanto papeleo? Porque es mucho papel, ¿no? Como tú sabes, de muchos documentos, entonces, ¿para qué? Pero bueno, uno lo que les explica en esos casos es que el costo de la no calidad es increíblemente más alto, porque si tú dices, bueno, yo voy a invertir en, obviamente, personal para hacer estos procedimientos, para controlar, pero ¿qué pasa si yo tengo un reclamo del mercado? ¿Y cómo queda la imagen de la empresa? ¿Cuánto me cuesta a mí eso? ¿O cuánto me cuesta si yo tengo que produzco artículos o productos de mala calidad y tengo que reprocesarlos? ¿Cuánto me sale eso? Entonces, en realidad tienen que verlo como una inversión, porque yo obviamente tiene un costo, pero me voy a ahorrar un montón de problemas, porque todos estos problemas son mucho más costosos a la larga, porque incluso hay casos, y especialmente en las farmacéuticas, donde un problema de calidad puede ocasionar el cierre de la empresa, demandas millonarias. Entonces, también hay que verlo desde ese punto de vista. Es costoso, pero nunca, como tú decías, va a pasar de moda porque tenemos que mantener el producto que sea, porque no tiene que ser medicamento, puede ser cualquier producto, cualquier artículo, pero
tenemos unos estándares de calidad que tenemos que cumplir, si no, el cliente no va a estar satisfecho, se va a quejar y ya nuestra imagen como empresa va a caer. Entonces tenemos que mantener la calidad teniendo, bueno, distintas formas, ¿no? Que puede ser a través de, no necesariamente de las normativas farmacéuticas, como tú bien sabes, bueno, pues se puede tener un sistema de calidad ISO 9001, se puede tener un sistema basado en las buenas prácticas de manufactura. Hay distintas normativas, pero lo importante es tener un sistema que nos permita garantizar que nuestros productos no van a tener problemas más adelante, que nos Sí, cuestan. eso me parece que es fundamental, sobre todo en el caso de la industria farmacéutica, como tú dices, la calidad es un tema crítico, ¿no? O sea, definitivamente. Y ahí, ¿cómo le ves un poco? Yo siempre he pensado, creído que la calidad, más allá de un poco tener el sistema y la gestión como tal, que es fundamental, es de todas maneras una forma de trabajo, digamos, una forma de vida, digamos, un poco, ¿no? Una forma, Sí, total. digamos, ¿no? Diferente. Exacto, sí, justamente es un cambio cultural porque al menos, bueno, yo como vengo, como te digo, de hace tantos años que no existía esa cultura de calidad cuando yo empecé, porque las normas han venido como incrementándose y cada vez son más exigentes, pero al principio ni siquiera pedían procedimientos como tal, entonces cuando yo llegué apenas estaban empezando a levantar los procedimientos y todo esto. Entonces, sí era un poco un cambio cultural porque la gente no entendía el por qué hacer las cosas, pero ¿por qué? ¿Y por qué tenemos que escribir? Incluso a mí me pasa hoy en día todavía que voy a empresas a veces muy pequeñas, familiares o que tienen, bueno, una cultura un poco antigua, que tienen gente, tal vez operadores que trabajan desde hace muchos años y yo les digo, bueno, pero ¿dónde está su procedimiento? No, es que yo me lo sé de memoria. Ajá, pero ¿qué pasa si usted no está ese día? O sea, no, yo siempre estoy. No, pero, o sea, puede ser que usted se enferme y ve, no, es que no, yo no me enfermo. Entonces no entienden que tiene que haber un sistema detrás que no pueden basar en la persona. O sea, sí, yo puedo saber muy bien mi proceso, pero tengo que tener algo documentado. Y uno le dice, bueno, pero ¿y dónde usted registra los parámetros del proceso? Ah, no, yo no lo registro. Si no, yo me acuerdo, pero, o sea, son cosas así que van cambiando, porque en la empresa donde yo trabajo también, al principio era así, la gente no entendía, no quería hacer las cosas, pero luego ya van adaptándose, porque igual el tema de que nosotros manejamos mucho en las farmacéuticas, que son las desviaciones o no conformidades, como se llaman a veces en la norma, ¿no? Que si algo sale de lo que está establecido, se debe levantar un informe donde se diga qué pasó para luego ver cuál es la causa raíz y tomar acciones para evitar que eso se repita, ¿no? Es la cultura. Ahora, al menos en Grunenthal es algo normal, la gente sabe, esto está listo, levanto, pero antes era, no, pero ¿por qué? No, pero eso quita mucho tiempo, no, solamente lo arreglamos y ya no va a volver a pasar. No, pero tienes que tenerlo documentado para saber que en un futuro, si te vuelve a pasar, cómo lo solucionaste, tener esta historia. Pero bueno, era difícil y entonces no querían, y entonces uno le llevaba a las áreas operativas, no querían firmar, no querían, pero después ya se vuelve algo como de parte de la cultura. Entonces ya llega un momento que es algo como respirar, ¿no? Que es automático, ya, ok, ocurrió un problema, levantamos un reporte de desviación. Ok, hay que hacer una acción correctiva, ok, la voy a hacer, no tengo problema. Antes era una lucha realmente lograr que hicieran eso, porque pensaban que la calidad era solo responsabilidad del departamento de calidad. Entonces decían, pero ¿por qué si yo no soy de calidad, háganlo ustedes? No, pero es que el que está en la operación eres tú eres el que sabe lo que pasó y cómo lo puedes arreglar. Yo no te puedo decir eso, yo te puedo ayudar, pero no, o sea, tú tienes que hacer la investigación. Y era, bueno, terrible porque no entendían el por qué. Ahora, ya con el paso de años, sí se ha logrado implementar, pero como tú dices, sí, es algo cultural totalmente. Es así. Ahora, esto justamente de la cultura suele ser un tema, justo como comentábamos, como decías tú, un tema de formar, ¿no es cierto? Comportamientos, ir poco a poco, ir cambiando la forma de pensar. Sí. ¿Dónde crees tú que nace esta idea de ya decir, ok, voy a dejar de resistirme un poco y voy a entrar en la cultura? ¿Qué crees? Mucho entrenamiento, mucha capacitación, mucha concientización. Por ejemplo, en la empresa donde yo trabajaba en Venezuela, la última, se hizo una campaña que fue muy, muy buena, que logró como llegarle a la gente porque se llamaba La calidad está en mis manos.
¿no? Ujú. Entonces como que le ponían a todo el mundo, los operadores de todo, como tenían que, bueno, parte de la campaña era que se tenían que poner pintura en las manos y dejar como su huella en unas, como en unas cartas grandes, así. Pero hacían videos donde ponían como para mostrar que el medicamento que yo hago, que yo como operador hago, que yo como analista estoy analizando, ese Ujú. se lo va a tomar mi hijo, se lo va a tomar mi mamá, mi papá. Entonces, hacían como ese ejemplo, videos, ¿no? Que ponían el señor trabajando en la planta, haciendo productos, y después llegaba a la casa y el hijo estaba enfermo. Entonces, le daban el medicamento que él había hecho. Entonces, como decir, ok, la calidad está en mis manos. Si yo lo hago mal, si a mí no me importa, si yo no sigo los procedimientos y hago las cosas mal, mi hijo se puede morir. Entonces, era como un impacto de decir, ¿cómo? ¿Por qué es importante lo que yo hago? Como poner calidad en todo lo que hago, porque no es solamente, como decíamos, que el departamento de calidad se encarga de la calidad, ¿no? Sino son todos, somos todos. Entonces, esa fue la campaña y de verdad funcionó mucho porque había una época que estaban como cometiendo demasiados errores, había que estar reprocesando lotes porque, o botándolos porque simplemente no se cometían errores, o sea, no estaban pendientes de agregar la cantidad correcta o de seguir los pasos tal cual, sino así, entonces como que no le ponían cuidado y luego de esta campaña sí se mejoró mucho porque la gente tomó conciencia de que lo que ellos hacían podía impactar la vida de otras personas y hasta de su propia familia. Ahora, si hablamos de otras industrias, bueno, de repente, no sé, yo trabajo en una fábrica de zapatos y voy a decir, bueno, pero nadie se va a morir porque yo haga mal el zapato, ¿no? Pero también tenemos que verlo porque si a la empresa le va bien, a nosotros nos va bien, o sea, tal vez venderlo por ese lado, decir, o sea, si la empresa, imagínate, ¿qué pasa? Poner en un video, no sé, como que un cliente recibe el zapato y se le rompe al día siguiente, no sé, entonces como nunca más va a comprar ese zapato, se lo va a decir a todo el mundo, no compren esos zapatos. Y después, ¿qué va a pasar? La empresa va a decir, bueno, mire, tenemos que reducir personal porque las cosas no están yendo bien. Entonces, siempre hay que tratar como de llegarle a la gente como donde ellos sientan que la calidad va a tener como, que les va a afectar de cierta forma, porque si no van a decir, esto es algo de la empresa, no me importa, yo hago mi trabajo y ya. Pero claro, esa concientización, porque decir, pero ¿por qué yo tengo que registrar tanto? ¿Por qué tengo que tener un procedimiento? ¿Para qué? Si yo me lo sé. Pero entonces decir, bueno, pero mira, simplemente puede ser que tú te lo sepas, pero viene una persona nueva y no va a saber y lo va a hacer mal. Entonces, tiene que estar establecido porque tú tal vez, ponle que te ganaste la lotería y te fuiste y no le explicaste nunca a la siguiente persona qué era lo que tenía que hacer y se perdió todo ese conocimiento que tú tenías, porque de hecho cuando nosotros levantamos los procedimientos en esta empresa que te comentaba hace 20 años que no había procedimientos, se utilizó justamente el conocimiento de los operadores, no es que se vino alguien de afuera a decir, ah, esto es lo que van a hacer. Pero decía, a ver, señor, ¿usted cómo hace? ¿Cuánto tiempo mezcla esto? Porque era gente que tenía 20 años haciendo eso, pero no estaba documentado. Entonces, ellos tenían el conocimiento, pero no estaba por escrito. Entonces, la idea era ver, pero señor, ay, ¿usted cómo hace? Pero, ¿cómo hace para que le quede así? No, es que tengo que dejarlo tanto tiempo, ¿a qué temperatura le pone así? Entonces se fue levantando toda la información y ya esa es la documentación que han pasado otras generaciones y bueno, y siguen con lo mismo, pero no se ha perdido, digamos, esa sabiduría, porque sí yo entiendo que la gente dice, yo sé, yo soy experto, pero ¿qué pasa si esa persona ya no está? Entonces hay que tener un sistema que me garantice que eso se va a mantener independientemente de quién esté ahí. Sí, de hecho, eso sí, sobre eso quisiera yo profundizar un poco más adelantito, pero sí creo yo que también esto de la cultura, siendo que es una cultura, tiene que apoyarse mucho en el tema del líder, ¿no? Del liderazgo. Creo yo, Claro, la alta claro. dirección, inclusive dicen las normativas. ¿Ya te peleaste con la alta dirección alguna vez Ujú. para implementar esto o siempre has tenido respaldo? Ah, no, claro, es que eso es totalmente cierto, porque no, si la alta gerencia no está involucrada, no está comprometida, no va a funcionar. O sea, esos son los primeros que tienen que estar como a bordo para que esto funcione, porque si no se ve algo consistente, que ya las bases vean que ahí viene de arriba, que eso es algo ya que no es que un área solamente lo está pidiendo, sino que ya desde la alta gerencia se mantienen esos conceptos, se le da importancia, entonces eso sí, eso es vital. Si no hay un involucramiento de la alta gerencia, no funciona. De hecho, sí, es importante que en esas, bueno, como tú bien sabes, en la norma
ISO 9001, por ejemplo, están estas reuniones donde se debe informar a la alta gerencia de cómo va el sistema de calidad, cómo van los indicadores. Y es importante que ahí en esas reuniones se tomen acciones y se diga, no, bueno, estamos teniendo muchas quejas del mercado, muchos reclamos. ¿Qué vamos a hacer? Hay que hacer, no sé, tal vez sea cuestiones de que hay que invertir o hay que mejorar los equipos, hay que hacer. Y si la alta gerencia no está involucrada y no le importa esto, nunca se va a poder mejorar. Entonces, sí, eso es muy importante y sí, esto es más difícil porque a la gente tal vez, no sé, el personal se le puede tratar de convencer, pero si ya la alta gerencia no está comprometida, yo veo muy difícil que se pueda lograr tener una empresa con estándares altos de calidad, porque de ahí tiene que venir todo, ¿no? De ahí como una cascada para abajo. Pero sí, hay que venderlo Y, bien. y es un tema de gente, ¿no? Creo que ahí también el manejo de la gente, del personal es fundamental. Esta Sí. que tú comentabas que te había pasado, tenías experiencia en esta empresa, me imagino nació en el área de recursos humanos o nació en calidad. Pero, ¿cuál, perdón? ¿Cuál de las La empresas me campaña mencionas? esta que Ah, comentabas. no, no, no. Bueno, no, lo que pasa es que esto no sé de dónde surgió porque nosotros nos informaron porque vino de Global. O sea, fue como Ah, algo que ya la casa matriz que estaba en Israel dijo, no, estamos teniendo muchos problemas en todas las plantas o no sé, en algunas, y decidieron lanzar esta campaña y tomaron como a una persona de cada país para entrenarla allá, las llevaron allá a Israel y les dieron todo un entrenamiento, el material, porque tenía que ser todo a nivel mundial, los mismos eh, como logos, ujú, todo era una campaña global. Incluso los videos eran todos los mismos, solo que mm, los doblaban o no sé si tenían subtítulos, no me acuerdo, pero era el mismo material. Solo interesante. que fue una idea de ellos. Pero a mí me pareció genial porque de verdad yo no lo he visto en otras empresas luego, pero el tema de humano, de mostrar la familia, de cómo se puede ver afectada, me pareció increíble porque de verdad la gente se quedaba sorprendida, así como que sí, es verdad, ¿no? A veces no lo concientizan, ¿no? De la importancia. Mostrar el impacto, ¿no? De lo que hacen. Exacto, de lo que puede Veremos, pasar. lo que Sí, ujú. podemos perder, digamos, el enfoque de que está en nuestras manos, como tú dices, ¿no? Y ese es un tema interesante. Quería volver al tema de los procesos. Nosotros hemos visto un poco cierta flexibilidad, un poco en función, creo que atendiendo también a este reclamo que las empresas dicen que los sistemas son muy burocráticos, como muy Ujú, limitados a veces o mucho papeleo. ujú, Nosotros hemos pensado, hemos visto la experiencia en función del tiempo que hemos trabajado, que tal vez este nivel de documentación de los procesos debería ir un poco más en el know-how, digamos, en la producción, como tú decías, y dejar ujú. de lado la parte administrativa, tal vez dejar, no ser tan detallados en la parte administrativa, en la parte Sí, totalmente. de apoyo, pero sí en la parte industrial, porque a veces creo que también sí hemos visto empresas que a veces más bien se van al revés, ¿no? Es decir, lo hacen muy sencillo en la parte de Ujú. y más detallado en la parte administrativa. Claro, no Creo que tiene es todo lo sentido. contrario. No sé si has visto cuando tú auditas así empresas proveedoras, ¿no? Que van a ser candidatos a proveedores. Ujú. ¿Cómo has visto más este tema de la documentación, de los procesos? ¿Más énfasis en la parte de producción, más énfasis en la parte administrativa o igual por igual? ¿Cómo? Sí, bueno, no, la verdad es que nosotros como farmacéutica, todo el enfoque está basado en el riesgo. Entonces, nosotros como que primero vemos lo que puede tener más impacto en el medicamento y en consecuencia en el paciente, ¿no? Entonces, si por ejemplo vamos a auditar un proveedor, nos vamos específicamente a toda la parte primero digamos, si es por ejemplo, que produce una materia prima, por decir algo, vamos a toda la parte de lo que es la bodega, donde almacenan, cómo almacenan, qué riesgos hay ahí en la producción, qué riesgos hay en los procedimientos, toda la documentación de la producción, las validaciones de los procesos, la parte de si tienen laboratorio, por ejemplo, si analizan cómo son los métodos de análisis, cómo son los registros, todas estas cosas, de los equipos también, el mantenimiento de los equipos, todas estas cosas que pueden tener un impacto, la limpieza también, porque a veces la limpieza de los equipos, por ejemplo, es muy importante porque se puede contaminar el producto, etcétera. Por O sea, todo supuesto. esto es basado en el riesgo. Pero entonces, de la parte, digamos, administrativa, lo único que nosotros
incluimos en nuestra agenda es la parte como de los procedimientos del sistema de gestión, de decir, procedimientos de manejo de acciones correctivas, de control de cambios, los procedimientos que son básicamente un sistema de gestión. Y la parte de recursos humanos, solamente vemos el tema de selección de personal, porque es importante saber cómo seleccionan, cómo capacitan al personal, la inducción, todo esto para garantizar que no va a entrar una persona sin saber nada y va a hacer algo incorrecto. Entonces, toda la parte de esto de, por ejemplo, tener las descripciones de cargo, tener el organigrama, pero hasta ahí. Las otras partes, por ejemplo, administrativas, lo único que tal vez sí involucramos un poco es la parte de compras, porque sí te afecta un poco el tema de proveedores. Pero otras áreas, por ejemplo, recursos humanos puede tener muchos procedimientos, pero nosotros no vemos nada de eso porque en realidad vemos que no tiene un impacto en la calidad como tal del producto. Entonces, así, sí, exacto. Entonces, es bueno hacerlo basado en el riesgo porque primero que, claro, si la empresa quiere tener sus procedimientos porque quiere estar como organizado y todo lo demás, bueno, perfecto. Pero lo más, como tú dices, lo que tiene que tener más detalle y ser más específico es la parte donde hay más riesgo, porque lo otro, bueno, puede que lo tengan o puede que no, pero al menos nosotros como auditores eso ni lo vemos, porque es mucho, como nos quitaría mucho tiempo y como nos queremos enfocar en el riesgo, entonces nos vamos a lo más relacionado con el proceso. Y todo tiene que tener procedimientos, porque si no, ¿cómo se garantiza que van a hacer las cosas bien de la misma manera? Porque a veces sí, se basan mucho en el tema de la experiencia, pero no tiene que estar la documentación. Entonces, sí, básicamente yo pienso que si una empresa dice, no, es que es demasiado papeleo, bueno, es verdad, no se enfoquen tanto en estos procedimientos que son temas ya como de, no sé, de informática, de parte administrativa, simplemente, bueno, hagan un manual y ahí escriben todo lo que hay que hacer, no pierdan tiempo en eso más bien, pero sí en lo que impacta al proceso, al producto. Ahora, en cuanto a los proveedores que has logrado, digamos, auditar, digamos, el enfoque de ustedes está exclusivamente en los proveedores de materia prima, pero eventualmente también hay ciertos servicios y ciertos procesos también, o sea, no solamente es el producto, o sea, el insumo como tal, ¿no? La materia prima, digamos, para la máquina, sino de pronto otros servicios y otro tipo. ¿Te ha tocado también auditar servicios o de pronto esas otras áreas? ¿Cómo Sí. y acá? Y normal, sí, y cierto, ¿tu auditoría es solo en el Ecuador? ¿También tienes en otras áreas, en otros países? No, justamente como a raíz de una reestructuración que hubo en Grunenthal antes, sí se hacía como, se trataba de que las personas de cada país auditaran a sus proveedores de ese país y había como unos auditores regionales así. Pero luego se decidió que esto no estaba funcionando, entonces se hizo como un departamento global que se encarga de todos los proveedores a nivel mundial de todas las, porque, o sea, Grunenthal tiene planta en Chile, en Ecuador, en Suiza, en Alemania, en Italia. Yeah. Entonces, esas son las plantas. Y cada una tiene distintos proveedores. Entonces, se hizo toda una base de datos de todos los proveedores como tú dices, de servicios, de materias primas. También hay porque hay productos que ya se compran, digamos, ya hechos, simplemente se les hace el empaque, por ejemplo. Hay también de todo. Entonces, hay proveedores que hacen productos terminados, otros que hacen solo las materias primas, el material de envase, los mismos estos proveedores de servicios de almacenamiento, servicios de transporte, servicios hasta de plagas, de control de plagas, de todo tipo de servicios se incluyen también. Sí, Okay. todo lo que de cierta forma pueda afectar al producto, pero por supuesto, como hablábamos del riesgo, no es lo mismo, ni voy a tomar el mismo tiempo y la misma importancia a un proveedor que me está fabricando, por ejemplo, un principio activo, que es lo que me hace que el medicamento sea efectivo o no, a un proveedor que lo que hace es, no sé, las fundas plásticas donde se pone después ya
el producto una vez que está empacado para llevarlo a la otra área, por ejemplo. Son O el fundas, eso hay que servicio calificar. de almacenamiento, tal vez. El servicio de almacenamiento, claro, es importante, pero no tanto como no Ujú. es tan crítico, o sea, es importante. Por eso hay como categorías. Entonces están proveedores, nosotros le llamamos A1, A2, A3, A4, A5. Entonces depende del riesgo, se hace como un análisis de riesgo, se pondera, por ejemplo, qué tanto impacto tiene en la calidad del producto, qué tanto, o sea, como hay varios parámetros, se hace un análisis y se dice, bueno, este proveedor lo vamos a clasificar como A1, A2, A3. Entonces, dependiendo de eso es la frecuencia de auditoría, porque por ejemplo yo puedo auditar un proveedor de servicios cada 5 años y está bien, o sea, Ujú. no es necesario más. O incluso se pueden hacer, a veces se hace una presencial y una en papel, o sea, un cuestionario así, porque no hay tanto riesgo. Y más si yo voy una vez, veo que todo está bien, tienen un sistema bueno, entonces ya digo, bueno, la próxima la hago, les mando un cuestionario para ver si ha habido algún cambio y ya me mantengo en la próxima, después de 5 años, puede ser que vaya otra vez. Pero no voy a perder tiempo yendo a un proveedor que no tiene mucho riesgo. En cambio, hay unos que son, que fabrican, por ejemplo, productos estériles, que sabes, inyectables, que esos son, Claro. bueno, súper críticos. Ese hay que ir todos los años o si tienen resultados muy buenos cada 2 años. Y Ajá, así, o sea, ajá. todo se va evaluando por el riesgo. Entonces, dependiendo de eso, se va. Y lo que me preguntabas, bueno, como es un área global, entonces ellos asignan las auditorías dependiendo la calificación que tenga el auditor. Porque hay Mm, que cumplir ciertos requisitos. Yo, por ejemplo, puedo saber auditar proveedores de transporte, pero después, si yo quiero auditar proveedores que hacen, por ejemplo, principios activos, tengo que recibir un entrenamiento y una evaluación. Entonces ya me dicen, bueno, interesante. que ya estás calificado. Y entonces a mí, al menos sí me han mandado, me mandaban, porque ahora ya no se puede viajar, pero espero que sí se pueda pronto. Sí me ha tocado ir a la India, China, a Europa, a toda Latinoamérica, pero claro, obviamente si es necesario, porque sí es un poco costoso, entonces sí dicen, bueno, no, tal vez mandamos a alguien de Europa, nos sale más económico, pero por ejemplo, como en la India y en China tenemos tantos proveedores, entonces no alcanzan a ir ellos nada más. Entonces dicen, bueno, ven tú, entonces toca ir, pero sí, es interesante porque claro, es otra cultura y totalmente diferente. Y justo por eso te preguntaba, porque este tema de vivir, digamos, la calidad en varios lugares, ¿no? Obviamente, de la experiencia que tenemos y conocemos o hemos visto, digamos, lo más común de la norma de calidad es el tema ISO. Sí. Está a nivel mundial, ¿no? Ujú. Hay más de 1 millón de empresas en el mundo, pero nosotros siempre entendemos que puede ser culturas diferentes, ¿no? Y que lo entienden de una manera diferente. ¿Qué es lo más complejo que te ha tocado? ¿Te ha tocado ver alguna Sí, así? justo me estaba acordando porque nos tocó a una compañera y a mí ir las dos a auditar a la India. Y entonces en la India es un poco difícil porque es una cultura muy machista, ¿no? Para empezar, Ajá. entonces ellos no están acostumbrados a que vayan dos auditoras mujeres. Entonces, normalmente cuando van un hombre y una mujer, ellos siempre se dirigen al hombre. Así la mujer sea la auditora líder, ellos le hablan al hombre nada más. Y entonces, pero bueno, no tenían otra opción sino hablarnos a nosotras porque no había, no había ningún hombre. Entonces, bueno, fue un poco raro, pero no fueron de verdad muy amables en esa parte, todo bien. Pero cuando estábamos haciendo la auditoría, ya casi al final, les pedimos un documento. Ujú. Entonces, porque recuerdo que era un tema que habían liberado un producto al mercado, pero todavía no habían cerrado una no conformidad que se había presentado. Entonces, la Ok. no conformidad estaba abierta y el producto lo liberaron. Nosotros, pero ¿cómo? O sea, ¿pero por qué lo liberaron si no habían cerrado esto? No, ay, sí, qué raro, no sé qué, bueno, se van. Después llegan con un papel donde decía que estaba cerrado. O sea, el mismo papel le habían puesto ahí que estaba cerrado. Y nosotros, pero si acabamos de ver este papel, esto ustedes lo hicieron ahorita. Ujú. No, lo que pasa es que fue un error que no sé qué, que se nos había olvidado ponerlo, pero sí estaba cerrado. Entonces le pedimos como otra evidencia de que estaba cerrado. Entonces ellos tenían como una bitácora donde registraban todos los cierres de estas no conformidades. Y cuando vemos, entonces nos traen luego, pero después de un rato, esta bitácora y habían hecho como un salto, así como de números, que se notaba que lo habían hecho a último momento y no coincidían los números. Era algo evidente que lo estaban haciendo, era una falsificación. Claro. Entonces fue desagradable porque tuvimos que decirles que eso era un hallazgo crítico, que estaban falsificando información y que estaban, por ese momento estaban descalificados
que no podían seguir trabajando con nosotros. Entonces, claro, fue muy, muy, muy difícil, porque además yo estaba como empezando como auditora, porque yo estaba tenía mi experiencia en otras áreas, pero como auditora internacional, así era como una de mis primeras veces. Y me tocó esa experiencia, fue súper incómodo decirles eso, pero bueno, al final ellos se disculparon muchísimo. Y no, al final nunca enviaron ninguna respuesta porque les pedimos, bueno, díganos cómo van a evitar que esto pase, cómo van a capacitar a su personal en un tema de integridad de datos que no van a hacer falsificaciones, porque esto es muy grave. No pudieron, o sea, no nos contestaron nada y los tuvimos que descalificar, ya ese proveedor quedó fuera. Y era excelente porque todo lo demás estaba bien, o sea, la planta era perfecta, tenía todo bien, tenía sus procedimientos, porque ellos normalmente contratan terceros que hagan todo, o sea, por ejemplo, las validaciones, las calificaciones, todo le hacen una empresa. Entonces, estaban perfectos, todo lo que les pedíamos lo tenían bien. Pero justamente se caen en esta cosa que eso también es algo muy importante, que hay que capacitar a la gente en el tema de no falsificar información, porque al menos para nosotros eso es peor que cualquier cosa, porque ya el tema de no confiar en el proveedor, la confianza, ¿no? porque si me falsifica esto, me puede hacer cualquier cosa, o sea, yo ya pierdo la confianza y se acaba. Si ellos me hubiesen dicho simplemente, bueno, sí, lo liberamos al mercado, al producto, pero se nos olvidó cerrar esto, bueno, sí era un hallazgo, pero no era crítico, era mayor, por ejemplo. Pero en este caso, por estar mintiendo, o sea, por querernos engañar, fue crítico, porque ahí sí no hay justificación, no fue un error, no fue, o sea, deliberadamente nos mintieron. Entonces, tal vez dirían, estas como son mujeres, seguro no se dan cuenta, no sé. Pero fue el rol muy también es desagradable. complejo. Claro, ahora el rol de ustedes también es complejo. En algún momento les toca tomar decisiones en ese sentido, ¿no? Y eso suele ser un poco... Y ahí podríamos también ver cómo el tema humano interviene, ¿no? El tema ético, el tema de valores, todas esas cosas. ¿Qué has encontrado, sí, en términos generales, digamos, de cambios, digamos, de proveedores, ¿no es cierto?, que has ido auditando desde que tuvieron su sistema hasta que, o mejor dicho, desde antes que tuvieran un sistema hasta que, digamos, lo vayan madurando? ¿Qué mejoras desde estos puntos de vista no humanos, éticos? Sí, bueno, lo que pasa es que nosotros, o sea, el tiempo que yo tengo, que no tengo tanto en el tema de loterías, no he podido como ver una evolución tan grande porque no me toca siempre ir al mismo proveedor. Pero al menos en las empresas donde yo he trabajado, sí he visto cambios muy grandes porque como son muchos años, por ejemplo, he estado 12 años en una empresa que estuve en Venezuela, que claro, se ve increíble el cambio de cómo va cambiando ya. Y lo bueno es que, claro, van entrando nuevas generaciones y es mucho más fácil que ellos se adapten, porque es como que ellos llegan y ya está implementado y ellos solo siguen. En cambio, lo difícil es la gente que ya tiene más tiempo, que tiene esa resistencia al cambio, porque como, ay, pero ¿por qué? Si antes no se hacía así, pero en cambio con la gente nueva es más fácil, porque solo se adaptan. Pero también, al menos los proveedores hay uno que sí, que está aquí en Ecuador, que es un proveedor de nosotros, y sí me ha tocado auditarlo 3 veces ya, o sea, 3 años consecutivos, y sí, es como gratificante ver también, porque al principio los informes eran que tenían, no sé, 30 hallazgos o cosas así. Eran muy, muy, muy largos y bueno, tenían de todo, de todo. Pero entonces ya la siguiente auditoría, bueno, ya corrigen, entonces ya la próxima vez tienen menos, entonces la próxima vez menos. Entonces, yo al menos me he sentido bien porque la última auditoría que me tocó hacerles, o sea, no tuvieron prácticamente hallazgos mayores, y gracias a eso ya no se van a auditar en un año, sino en 2 años, porque han mejorado. Entonces, se ha visto una mejora. Y lo bueno también es la actitud, ¿no? Porque hay proveedores que están como cerrados, ¿no? Como, pero porque nosotros no tenemos que hacer eso, a mí no me lo piden o no sé qué. Pero claro, nuestros estándares a veces son un poco más altos que lo que pide la norma local. Por ejemplo, el ARCSA aquí pide, o sea, no está tan actualizado con las normas como está. Por ejemplo, nosotros nos basamos en los estándares de Europa. Entonces, a veces, pero claro, hay empresas que dicen, bueno, ok, está bien, a mí no me lo piden, pero qué bueno, yo lo quiero hacer porque yo quiero mejorar. Entonces, esta empresa, lo que nosotros vimos fue esa actitud, o sea, ellos, incluso la vez que yo fui, la primera y la segunda vez fui con un auditor que
bueno, es como un mentor, es un señor de Suiza que es experto, y él es como un profesor, entonces ellos se sentaban a escucharlo porque él decía, no, pero es que no pueden hacer así una validación, porque la validación es así, así, y les explicaba, y venían otras personas incluso a sentarse a tomar notas de lo que él decía para aprender. Entonces a mí eso me parece buenísimo, esa actitud, porque realmente quieren mejorar, no es solamente por cumplir la auditoría y decir pasé, sino que quieren realmente tener una mejora porque saben que eso les puede abrir puertas para otros mercados, porque les puede abrir puertas para otras certificaciones, porque al menos, bueno, ellos pueden tener su certificación del ARCSA, pero si ellos quieren exportar a Perú, por ejemplo, hay otra autoridad que es DIGEMIT, que es muy exigente, entonces ellos tienen que, si quieren exportar a Brasil, tienen su autoridad también que es muy exigente, que es ANVISA. Entonces, como que sí depende de la actitud, pero sí hay muchas veces esa actitud de mejora que es muy bueno porque uno siente que de verdad sí les está ayudando, no es como solamente llegar como un policía ya está mal y ya no, o sea, sino como Justo. ver cómo pueden mejorar y es gratificante ir otra vez y ver que realmente han implementado lo que uno les sugirió. Ujú. Sí. Laura, yo la verdad que estoy muy contento de conversar contigo porque se aprende muchísimo y esta experiencia. Quería conversar también, preguntarte un poco también de digamos, ya que tienes esta experiencia, digamos, multinacional, ¿no? Un poco, y que has tenido la oportunidad de vivir auditorías en otro lado. Yo sí creo, como buen ecuatoriano, creo, ¿no es cierto? Que sí, si nos proponemos, creo que estamos en la posibilidad de llegar a niveles importantes de calidad. ¿Tú has sentido que, digamos, a nivel internacional, ahorita acabas de mencionar, tal vez Europa es los estándares más altos, digamos, pero después, digamos, qué podrías decir, ¿no? En cuanto a las experiencias que has tenido, en cuanto a niveles de calidad? Luego, después de Europa ¿quién estará? Estados Unidos, América, la India, no sé, Sí. ¿cómo le Sí, ves tú? lo que pasa es que es que depende justamente de la exigencia, de la autoridad, porque, Ujú. por ejemplo, en Latinoamérica, el país que tiene como los estándares más altos es Brasil y luego Ah, ok. México. Por ejemplo, ¿por qué? Porque sus autoridades son muy exigentes. Entonces, ellos no se han conformado solamente con decir, bueno, voy a tomar esta norma y ya, sino ellos hicieron su propia norma de buenas Ujú. prácticas de manufactura, pero tomando justamente de los estándares europeos, de la FDA, del Estados Unidos, de todo, entonces a veces creo que, por ejemplo, la guía de Anvisa, la de Brasil, es más exigente que todas en el mundo, es súper exigente, pero por eso depende. Entonces, claro, obviamente la industria se tiene que adaptar a lo que le pida su autoridad. Ujú. Entonces, por suerte el ARCSA está mejorando porque ellos sí estaban un poquito atrás porque ellos estaban hasta hace poco basados para al menos en las farmacéuticas, en el informe 32 de la Organización Mundial de la Salud, que ese Sí. informe es muy viejo. Entonces, claro, ya no es que esté mal, pero digamos, ya hay unos estándares que piden cosas más altas. Si yo solamente me quedo ahí, estoy atrasado con respecto al resto del mundo. Entonces, ahora por suerte hicieron un proceso de actualización que ellos pidieron soporte a Grunenthal, por cierto, porque ellos, claro, obviamente tenían que empaparse en estas nuevas normas y no estaban como tan al tanto, no sé si por Ujú. temas de presupuesto, pero bueno, nos pidieron y se les dio un entrenamiento, no sé si a otros laboratorios también le habrán pedido, se les dio un entrenamiento del nuevo, o sea, otro informe que es más reciente, que es el 37, que ya tiene más requerimientos más a la par de lo que están pidiendo fuera. Pero sí, entonces no es como que sea por un tema del país o algo así, sino es porque igual otros países también de Latinoamérica tienen, o sea, somos todos latinos, o sea, es lo mismo, pero es por el nivel de exigencia de la autoridad. Entonces, sí es bueno que el ARCSA siga exigiendo más, porque es importante, si no exigen, obviamente la gente se relaja, o sea, si a mí no me piden más que esto, yo no voy a hacer más que esto. Claro, Así hay es. que tener cuidado porque también no podemos comparar, bueno, un país gigantesco como Brasil, que es un mercado farmacéutico enorme, son 200 millones de personas, no vamos a comparar, porque claro, tampoco la idea es ahorcar a la industria y decirle, ay, vas a hacer esto y si no te cierro, ¿no? Pero sí ir como dando incentivos y tratando de promover que vayan mejorando, tal vez dando un tiempo, dando plazos, pero ir llevando a la industria a eso, porque al menos Grunenthal, por más que
se podrían quedar como más tranquilos, porque bueno, aquí no piden tantas cosas, pero por un lado tienen que cumplir las auditorías y requerimientos globales, porque viene la gente de Alemania y ellos piden ciertas cosas. Y también, por otro lado, por el tema de las exportaciones, porque por ejemplo ahora lograron por fin que se registrara producto por primera vez ecuatoriano en Brasil, que fue un éxito increíble, el primer producto ecuatoriano farmacéutico que se está vendiendo ya en Brasil. Entonces, bueno, fue increíble, pero fue un trabajo porque también, primero recibir la inspección de Anvisa, de esta autoridad que es súper exigente, pero antes de eso hubo que hacer toda una revisión con un consultor, qué falta, qué tenemos que cambiar, hubo que hacer reformas en la planta, hubo que hacer, o sea, sí es un tema que claro, al subir la barra, digamos, se puede lograr, porque Grunenthal es una empresa que es transnacional, pero aquí la planta es toda, digamos, trabaja gente ecuatoriana, o latinoamericana en general, porque hay peruanos, hay venezolanos, hay ecuatorianos, pero somos latinos. Y se ha logrado ese estándar, o sea, si se quiere, se puede, pero claro, hay que tener el incentivo, de decir, bueno, ok, bueno, voy a exportar o voy a tener estas oportunidades, porque si no, obviamente, ¿para qué? No es que no se pueda, es que se puede, pero depende del requerimiento. Porque, bueno, Europa tiene un estándar, pero Estados Unidos también exige, las exigencias son muy altas también de calidad en Estados Unidos, pero por eso es la autoridad, entonces sí, tenemos que seguir. Pero en todo caso ahí yo lo que veo es que sí somos capaces, es decir, no importa que estemos en cualquier sitio, ¿no? A veces tenemos la tendencia un poco, yo personalmente sí creo, pero hay veces... A subestimar, así. A subestimarnos nosotros mismos muchas veces, sí, ¿no? Y no, claro. yo voy a... Inclusive por eso mismo, digamos, a veces los sistemas de gestión o la calidad como tal en general, subestimada, ¿no? No, aquí no... Sí, pero por eso son cosas que deberían promocionarse más. Por ejemplo, decir cómo una planta que está aquí en Quito, en Ecuador, que con personal ecuatoriano y todo, cómo logra registrar un producto en Brasil, que es un mercado súper difícil, porque ellos, además de que tienen sus estándares de calidad internos muy altos, con los de afuera son más exigentes. Es decir, ellos si a sus, digamos, fábricas les piden mucho, si es de afuera, peor, porque ellos quieren proteger su mercado. Entonces, los requerimientos son mucho más altos. Si se logra, entonces debería ser como, no sé, mostrado para que otras empresas digan, sí se puede, ¿no? Por supuesto. Se puede hacer. Y esa es la idea en la que nosotros hemos empezado ahora, porque también creemos que la calidad no solo lo hacen empresas grandes como Grunenthal, ¿no es cierto? A nivel, sino también lo pueden hacer empresas pequeñas, ¿no? Y a partir de eso seguir subiendo el nivel de producción y de capacidad que tenemos acá en el país. Creo que esa es un poco la intención también y el legado que queremos dejar como CISDEC y como el equipo que trabajamos en esto. Yo la verdad que te había comprometido por 45 minutos, me podría quedar unos 2 años aquí contigo. Sí, está muy interesante, de verdad se pasó súper rápido el tiempo. Se pasó súper rápido, así que Laura, te quisiera invitar, porque obviamente, tú sabes, los podcasts también lo que nos ayudan es a seguir trabajando en varios temas, ¿no? Y me gustaría de pronto, ya que hemos vivido esta experiencia inicial y que ha sido, creo, desde mi punto de vista, muy, muy enriquecedora también para mí. Gracias, igual para mí. Y conocer mucho más de cerca, para ver si podemos seguir, digamos, programando un poquito más de tus intervenciones. Vamos a seguir variando, obviamente, con más personas, pero de pronto si puedes seguirnos colaborando, nos ayudaría. Claro, cómo no, con mucho gusto. Sí, mientras que esté aquí en mi casa, súper fácil. Ahora cuando empiece a viajar, claro, no voy a parar, pero bueno, mientras que esté ahora por el COVID, tengo todo el tiempo del mundo, así que claro, cuando quieres. ¿Tienes una proyección de cuándo empiezas ya a volver a viajar y a seguir? Sí, bueno, queríamos en agosto, pero por lo que estábamos escuchando parece que no nos van a permitir, sino se estima que en el último trimestre, tal vez en octubre, pero... Ahora, tú tienes tu posición fija acá en Ecuador, ¿no? Digamos. Sí, yo tengo, o sea, yo reporto afuera, pero estoy físicamente en Ecuador. Mi oficina estaba en Grunenthal, en Ecuador, por ahí por la mitad del mundo, pero ahora, bueno, estamos trabajando desde la casa por todo esto de la pandemia, pero en realidad, sí, nosotros podríamos estar ubicados en cualquier parte porque como que
no, yo no tengo nada que ver con la planta de acá, es decir, yo la puedo auditar o puedo, pero yo soy como si fuera un auditor que no perteneciera a la empresa, porque la idea es que nosotros seamos como imparciales, porque también ¿verdad? nos toca auditar a las mismas plantas de la empresa. Entonces, Ok, ok. sí, realmente uno puede estar en cualquier parte, lo importante es que uno le asigna las auditorías y uno va y las hace donde le corresponda. Pero por eso, Ujú. ahora como no puedo viajar, entonces estamos haciendo más que todo auditorías, bueno, aquí como aquí mismo en Quito, que no hay tanto problema, y también estamos haciendo auditorías remotas, así como por videollamada, en algunos casos, que no es lo mismo, pero se hace, o en papel, que mandamos un cuestionario también. Entonces, Que básicamente por lo es... menos eso permite un poco Sí, resolver este tema de la pandemia que ha sido tan complicado. sí, tuvimos que hacer un procedimiento de emergencia para manejar esto porque estábamos fuera de todos los... Nunca había pasado esto, o sea, Nunca, así es. o sea, siempre se había podido viajar a hacer las auditorías y esta es la primera vez que llevamos año y medio que nadie ha podido viajar. Interesante. Entonces, Te complicado. agradezco mucho, Laura, no quiero complicar No, gracias a ti, Henry. Y cuando quieras me avisas nomás y y hacemos seguimos otra charla. conversando. Te Claro que agradezco sí. mucho, un abrazo y gracias por Bueno, que nos mucha están viendo. suerte con el podcast. Cuídate mucho, Chao, gracias, ha sido adiós. chévere. Un abrazo. Igual.